El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Ante la llegada de Pentecostés, el Papa León XIV pide a Dios que despierte las conciencias. Y ante el auge de la inteligencia artificial, el Papa llama a promover formas de comunicación siempre respetuosas de la verdad del hombre. León XIV alienta a un joven con miedo al futuro y le afirma: el amor de Jesús te acompañará siempre. Y el Santo Padre expresa su profunda preocupación por el futuro del Líbano y llama a fortalecer la unidad. La oficina de prensa de la Santa Sede publicará la primera encíclica de León XIV el 25 de mayo. El obispo de Cuernavaca afirma: Dios escucha los gritos de las víctimas. Los máximos dirigentes de Estados Unidos reafirman el lema del país: una nación bajo Dios. Obispos de Chile llaman a frenar la violencia y a reconstruir el diálogo político y la paz social. Y por último, el arzobispo de Cali, Colombia, condena el asesinato cometido dentro de un cementerio de Cali. Estas y otras noticias enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. Queridos amigos radioescuchas, les saludamos con un gran gusto como cada fin de semana. Tenemos el gusto de estar con usted en las voces de la información. Mariso Farril y Roberto Farril junto con Ana Guadalupe Silvestre en la redacción. Y Miguel Ángel Mejía en los controles operativos. Tenemos mucho que informar. Marisa, ¿qué tal? ¿Lista para servir a nuestro amable público? Sí, listísima. Empecemos a conocer el resumen informativo de la semana del Vaticano y Europa. Sea usted bienvenido a las noticias. Abrimos las noticias con información apostólica para darle a conocer que de cara a la solemnidad de Pentecostés que la Iglesia celebra este domingo 24 de mayo, León XIV invitó a pedir a Dios que despierte las conciencias humanas con sus dones, que las aleje de la injusticia, de la violencia y de la guerra. Pentecostés es una de las fiestas más importantes del calendario litúrgico porque recuerda la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles y el nacimiento de la Iglesia. En esta solemnidad, la comunidad de fieles contempla cómo Dios sigue actuando hoy, como lo ha hecho a lo largo de la historia. El pontífice hizo esta reflexión durante la audiencia general del pasado miércoles. El Papa exhortó a promover modelos de comunicación, siempre respetuosas de la verdad del hombre. En el marco de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que se celebró el 24 de enero, domingo de la solemnidad de la Ascensión del Señor, el lema elegido por el pontífice es custodiar las voces y los rostros humanos, un mensaje que aborda de manera directa el impacto ético y antropológico de la inteligencia artificial IA generativa. Durante su mensaje tras el rezo del Regina Coeli, el pontífice subrayó la importancia de este desafío en el actual contexto tecnológico marcado por el auge de la inteligencia artificial. En este sentido, alentó a impulsar formas de comunicación siempre respetuosas de la verdad del hombre, a la cual orientar cada innovación tecnológica. En más del Papa le informo que envió una emotiva carta cargada de ternura, comprensión y valiosas orientaciones a un joven de 18 años que le expresó su temor ante la incertidumbre del futuro y frente a la nueva etapa que está a punto de comenzar en la universidad. En apenas unos meses, el joven Pietro de Reggio Calabria, en Italia, finalizará la escuela para comenzar sus estudios universitarios, un cambio importante y decisivo ante el que siente, él asegura, mucha confusión. Él trasladó su inquietud al Santo Padre en una sincera carta publicada el 19 de mayo en la revista Piazza San Pietro. En concreto, el joven teme perder las amistades que ha forjado en la escuela y no saber cuál es el camino que Dios desea para él.
El Papa recibió el lunes 18 de marzo en el Vaticano a su santidad Aram I, católicos de la Gran Casa de Cilicia y una de las figuras más relevantes del cristianismo oriental. Durante la audiencia celebrada en el Palacio Vaticano, el Santo Padre subrayó el profundo vínculo que une a ambas iglesias, marcado de manera especial por la figura de San Pablo, a quien definió como el apóstol de la comunión. Además del apóstol de los gentiles, el pontífice citó a otros santos que trabajaron por la unidad cristiana como San Nerses, considerado un pionero del ecumenismo. En este contexto, subrayó el inalcanzable celo ecuménico de Aram I, de 79 años y uno de los fundadores del Consejo de Iglesias de Oriente Medio. León XIV agradeció a la organización católica estadounidense Catholic Extension Society por la ayuda que brinda especialmente a personas migrantes y a comunidades de Cuba y Puerto Rico. Quisiera destacar su labor en Cuba y en Puerto Rico. El apoyo que brindan a estas comunidades es una hermosa expresión de la universalidad de la Iglesia y un testimonio vivo de que el amor al prójimo es una prueba tangible de la autenticidad de nuestro amor a Dios, subrayó el Papa, citando su exhortación apostólica Dilexite. Asimismo, elogió la atención pastoral que ofrecen a los más desfavorecidos, así como a las numerosas familias inmigrantes en Estados Unidos. La oficina de prensa de la Santa Sede dio a conocer que la primera encíclica de León XIV será publicada el 25 de mayo con el título Magnificat Humanitas. El Papa León XIV hablará en la presentación de la publicación de la encíclica social a las 11:30 el 25 de mayo en el Aula Sínodo del Vaticano. Se informa que el título de la encíclica es Magnificat Humanitas, sobre la protección de la dignidad humana en la era de la inteligencia artificial. Magnificat Humanitas significa en latín Magnifica Humanidad. He dejado Palestina, la tierra que amaba, para volver a mi querida patria Jordania, continuando la misión del Evangelio y la justicia. Con estas palabras se despidió de sus fieles el sacerdote Luis Salman, obligado por Israel a abandonar Cisjordania el lunes de esta semana. El padre Salman ejercía su ministerio en Beit Shahur, en el campo de los pastores cerca de Belén, donde se había convertido en una figura muy querida por la comunidad cristiana local. En el espíritu de obediencia sacerdotal acepto toda voluntad y sabiduría divina con esperanza y fe, a pesar del profundo dolor, señaló en un mensaje recogido por el Instituto Belén por la Paz y la Justicia. Sabía que decir la verdad es costoso y aquí estoy pagando el precio, no con arrepentimiento, sino con gran amor, como mi Cristo crucificado, añadió. El Dicasterio para la Doctrina de la Fe se encuentra trabajando en un nuevo e importante documento sobre la transmisión de la fe, basándose en una amplia consulta con conferencias episcopales de todo el mundo. El cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, dio a conocer la noticia del documento al National Catholic Register el 15 de mayo, adelantado que el texto se está preparando en diálogo con el Dicasterio para la Evangelización. El purpurado no especificó una fecha para la publicación del texto. En una información procedente de España, le doy a conocer que la Arquidiócesis de Madrid ofreció detalles sobre la misa y procesión que serán celebradas por el Santo Padre en la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, conocida como Corpus Christi, el domingo 7 de junio en Madrid, dentro de su viaje a España, que le llevará también a Barcelona y Canarias. La misa iniciará a las 10 de la mañana en la Plaza de las Cibeles y tras la comunión se colocará la hostia consagrada en la custodia situada en el centro del altar. Su Santidad León XIV pronunciará la oración después de la comunión, incensará el Santísimo Sacramento y comenzará la procesión. Al terminar, el Papa volverá a incensar el Santísimo Sacramento y hará una oración e impartirá la bendición al pueblo con el Santísimo Sacramento en la custodia.
La Unión Europea reconoció al cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, como uno de los primeros miembros de la recién creada Orden Europea del Mérito, una distinción destinada a premiar a personalidades que han contribuido de forma significativa a la unidad del continente y a la defensa de sus valores fundamentales. Desde la ceremonia oficial de entrega del premio 19 de mayo en Estrasburgo, el cardenal Parolin instó a la Unión Europea a convertirse en un esfuerzo creativo al servicio de la paz, en un contexto internacional marcado por el resurgimiento de conflictos y tensiones, incluida la guerra en Ucrania. En información de África, concretamente de la República del Congo, le informo que Uganda ha pospuesto las celebraciones del Día de los Mártires de 2026, tradicionalmente realizadas el 3 de junio en el Santuario de los Mártires de Namugongo, en la Arquidiócesis de Kampala, debido al brote de ébola en la vecina República Democrática del Congo, desde donde miles de peregrinos viajan cada año para participar en una de las mayores concentraciones católicas del mundo. En un comunicado difundido por la agencia Así Prensa, el 17 de mayo el presidente de Uganda, Yoweri Kaguta Museveni, afirmó que la decisión se tomó tras consultar con actores clave de la nación del este africano. Y hasta aquí lo acontecido en la semana en el Vaticano y Europa. Más adelante no se pierda lo acontecido en América y México. Ahora hagamos un enlace con Radio Vaticana, la radio del Papa, para escuchar las palabras en español del Santo Padre en la audiencia general del pasado miércoles. Radio Vaticana, la radio del Papa. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis comenzamos a reflexionar sobre el primer documento promulgado por el Concilio Vaticano II, la Constitución Sacrosanctum Concilium, dedicada a la Sagrada Liturgia. Su propósito es conducir a la Iglesia a contemplar y profundizar el vínculo que la une con el misterio de Cristo, es decir, con su pasión, muerte, resurrección y glorificación. Esta comunión se realiza en la Sagrada Liturgia a través de ritos y oraciones. La Iglesia expresa así su fe y modela su identidad como pueblo de Dios, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. En la liturgia, Cristo sigue actuando, presente en la palabra proclamada, en los sacramentos, en los ministros que celebran, en la comunidad reunida y sobre todo en la Eucaristía. La participación de los fieles en la acción litúrgica los edifica, los renueva y los envía a manifestar lo celebrado en la vida cotidiana, haciendo de la propia existencia un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a dejarnos formar interiormente por la liturgia, para que toda nuestra vida sea una continua acción de gracias. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Radio Vaticana, la radio del Papa. Ahí tiene usted la crónica de la catequesis del Santo Padre durante la audiencia general. Continuamos con más noticias, ahora para darle a conocer lo que ha ocurrido en México y en el continente americano. Nuevamente sea usted bienvenido a la información.
Monseñor Ramón Castro Castro, obispo de Cuernavaca, Morelos, y presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, aseguró que nuestro Dios escucha los gritos de las víctimas, camina con ellas y nos llama también a nosotros a no apartar la mirada. Así lo resaltó al presidir la multitudinaria 12ª Caminata por la Paz en su diócesis el sábado 16 de mayo, conmemorando 12 años de poner los pies en la calle para decirle al mundo que no nos resignamos, que no nos queremos acostumbrar, que no nos vencerán. Esta caminata, dijo, muestra que el de Morelos es un pueblo que camina, que no se rinde y que sigue creyendo que la paz es posible. En noticias de los Estados Unidos, le informo que en una maratónica celebración ecuménica de oración y alabanza previa al 150º aniversario de los Estados Unidos, destacadas figuras políticas se reunieron con importantes líderes religiosos y miles de ciudadanos el pasado 17 de mayo para reflexionar sobre el papel de la providencia en la historia nacional y reafirmar la unión del país como una nación bajo Dios. El evento, realizado bajo el auspicio de Freedom 250, la iniciativa público-privada que lidera la celebración del 150º aniversario de los Estados Unidos, también conmemoró el acto del Congreso Continental de las Colonias Americanas que antes de la Guerra de Independencia proclamó el 17 de mayo de 1776 como día de humillación, ayuno y oración. Los obispos de la Conferencia Episcopal de Chile pidieron a las autoridades recuperar la paz social y el diálogo político en el país, al tiempo que pronunciaron en contra de la violencia en todas sus formas. En un documento publicado, los prelados recuerdan que la paz social no es solo ausencia de violencia, sino obra de la justicia, del respeto mutuo y de la voluntad sincera de buscar juntos el bien común. Ningún país puede aspirar a un desarrollo auténtico si la convivencia cívica se ve erosionada por la división permanente, la agresividad o el desprecio recíproco, afirma el comunicado. En una noticia que nos llega procedente de Colombia, le informamos que el arzobispo de Cali, Monseñor Luis Fernando Rodríguez, rechazó el homicidio cometido el 13 de mayo pasado dentro del Camposanto Metropolitano del Norte y llamó a que se respeten estos lugares sagrados y se preserve su carácter de paz. Un hombre fue asesinado de varios disparos en el estacionamiento del Camposanto, alarmando a las personas que acudían a visitar los restos de sus seres queridos y la iglesia que está dentro del cementerio. La Policía Metropolitana de Cali informó que capturó a 2 sospechosos y se encontró un arma de fuego. Un sacerdote de la Arquidiócesis de San Salvador, El Salvador, investigado por presunto abuso sexual de menores, murió el 12 de mayo en Cobán, Guatemala. La causa de su muerte fue el suicidio, según confirmó la propia arquidiócesis. Según un comunicado publicado el 14 de mayo, el padre Edgar Lisandro Winter Coronado, ordenado sacerdote hace 23 años, falleció un día después de que se hiciera pública la denuncia en su contra. Aún sin cumplir dicha misión pastoral, por su propia iniciativa, viajó a Guatemala, su lugar de origen, la ciudad de Cobán, y allí el día 12 de mayo, recién pasado por la noche, murió. Tristemente, la causa de su muerte fue el suicidio, agregó la arquidiócesis. En más de Colombia, el país renovó el pasado 13 de mayo, festividad de la Virgen María, su consagración al Inmaculado Corazón de María, con un llamado a trabajar juntos en el proyecto de nación que anhelamos, pues ser adversario no significa ser enemigo. La misa de consagración se llevó a cabo en la Catedral Primada de Bogotá y fue celebrada por el presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, Monseñor Francisco Javier Múnera. Previo a la ceremonia, los más de 600 fieles que llenaron la catedral participaron en el rezo del Santo Rosario, acompañados por la imagen de la Virgen de Fátima y por la custodia inspirada en el Cristo mutilado, en el que estuvo expuesto el Santísimo Sacramento.
La Conferencia Episcopal de Colombia recordó que el cristiano no vota por salvadores y por ello llamó a evaluar las propuestas de los candidatos presidenciales tomando en cuenta criterios como la ética, la defensa de la vida, la paz y la justicia social. Los obispos hicieron esta invitación en su video publicado de cara a los comicios presidenciales del 31 de mayo, en los que serán elegidos el nuevo presidente y vicepresidente de Colombia para el periodo 2026-2030. En su texto, los prelados recordaron que el voto no es solo un derecho civil, es un derecho moral de quien desea el bien común. Por ello exhortaron a los fieles a superar la polarización estéril y a hacer un discernimiento que trascienda los fanatismos y los mesianismos personales. En más de los Estados Unidos, le informamos que el arzobispo de Santa Fe, Nuevo México, Monseñor John C. Wester, instó enérgicamente a la Administración Nacional de Seguridad Nuclear de Estados Unidos a detener la expansión de la producción de núcleos de plutonio, los detonadores utilizados en las armas nucleares. En una declaración escrita, el arzobispo describió las armas nucleares como inmorales y genocidas. La audiencia, la cuarta de las 5 programadas para este mes, congregó a más de 130 personas presenciales y a unas 100 en línea, la gran mayoría de las cuales expresó su oposición al borrador de la Declaración de Impacto Ambiental de la agencia gubernamental, en el que se expone su plan para aumentar la producción de núcleos de plutonio. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos restablece una visión de derechos civiles centrada en la libertad religiosa y en las protecciones de conciencia, que fue creada inicialmente durante la primera administración del presidente Donald Trump. La medida, anunciada el 18 de mayo, reestructura la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos en 3 divisiones: la División de Conciencia y Libertad Religiosa, la División de Derechos Civiles y la División de Privacidad de la Información de Salud, Datos y Ciberseguridad. En otras noticias, Pierre Bachelet Thomas es un diácono de origen haitiano que será ordenado el próximo 4 de agosto en la Arquidiócesis de Monterrey, en México. Uno de sus mayores deseos, asegura, es regresar como sacerdote para acompañar a mi pueblo. Pierre, de 34 años, es el segundo de 7 hermanos de una familia católica. En entrevista con la agencia Así Prensa, explicó que fue el testimonio de fe, esfuerzo y amor familiar lo que marcó su vida y de alguna manera su vocación. Desde la adolescencia experimentó un fuerte deseo de ser sacerdote, aunque reconoció que en ese momento no entendía lo que sentía. Fue gracias al testimonio de otros sacerdotes que descubrió que ese deseo no era solamente una emoción pasajera, sino una verdad de la llamada de Dios. Y hasta aquí las noticias. Usted ha quedado debidamente informado. Marisa, ¿quién es el santo de esta semana? Uno que yo creo que no es muy conocido. ¿Quién? Se llama San Juan Bautista de Rossi. No, pues no, pues yo es no lo conozco. 23 de mayo. Lo celebramos el 23 de mayo, Juan Bautista de Rossi, eso me suena como a italiano, ¿no? Sí. ¿Sí? Él fue italiano. Qué bueno que traes esta idea de darnos a conocer santos poco conocidos. Sí. A ver si algún día me das a conocer a mí. Digo, a mí me das a conocer a cualquier santo. Bueno. Conozcamos pues a San Juan Bautista de Rossi. Juan Bautista de Rossi nació en 1698 en Voltaggio, Génova, uno de los 4 hijos de una excelente familia. Cuando Juan tenía 10 años, un noble y su esposa obtuvieron de sus padres permiso de llevarle consigo a Génova para educarlo en su casa, sin perder la relación con ellos. Juan permaneció ahí 3 años y se ganó el aprecio de todos. Informado por un tío de Juan, fraile capuchino,
Su primo Lorenzo Rossi, canónigo de la iglesia de Santa María in Cosmedin de Roma, le invitó a continuar sus estudios en el Colegio Romano, y allí llegó Juan Bautista a los 13 años. Pronto se hizo muy popular entre sus profesores y condiscípulos. El 8 de marzo de 1721 recibió la ordenación de presbítero. Desde sus años de estudiante acostumbraba a visitar los hospitales y se interesó por el albergue Santa Galla, fundado por el Papa Celestino III, donde pasaba la noche los que no tenían casa. Juan Bautista trabajó allí durante 40 años. Pero descubrió otro menesterosos de los que nadie se ocupaba, y a ellos consagró lo mejor de su tiempo. Eran los campesinos que iban a vender el ganado en el mercado de Foro Romano, a los que se acercaba de madrugada para atenderlos y evangelizarlos, y las mujeres que mendigaban en las calles y acababan en la prostitución, para las que con algunos donativos alquiló una casa detrás del albergue de Santa Galla y la convirtió en el refugio de San Luis Gonzaga. Durante la convalecencia de su enfermedad, el obispo de Chivita Castellana le pidió que confesara en su diócesis, descubriendo el bien que podía hacer administrando este sacramento. En adelante lo vivió como su vocación específica. En el año 1731, el canónigo Rossi favoreció que su primo fuese nombrado vicario de Santa María in Cosmedin, iglesia un poco abandonada por estar algo lejana del centro de Roma. Pero en cuanto Juan Bautista empezó a confesar allí, comenzaron a acudir penitentes de todas las clases sociales. Tenía que pasar tanto tiempo en el confesionario que dos pontífices, Clemente XII y Benedicto XIV, le dispensaron de la obligación de asistir al coro. Este último papa le confió además la misión de dar clase a los empleados de las prisiones y de otras oficinas públicas, y de todas partes le solicitaban para que fuese a predicar misiones y a dar pláticas en las casas religiosas. Cuando murió el canónigo Rossi, Juan Bautista le sucedió en la canonjía, pero consagró la renta a la adquisición de un órgano para la iglesia y a pagar el sueldo del organista. Él vivía muy austeramente en una humilde buhardilla. Su mala salud, de la que padeció siempre a causa de haberse excedido en las penitencias cuando era joven, obligó a San Juan Bautista a trasladarse en 1763 al Hospital de la Trinità de Pellegrini, donde fue atendido de problemas cardíacos. Finalmente, el 23 de mayo de 1764, un ataque al corazón acabó con su vida. Juan Bautista de Rossi fue canonizado el día 8 de diciembre de 1881 por el Papa León XIII. Su memoria litúrgica la celebramos el 23 de mayo de cada año. Así que genovés, San Bautista de Rossi, de Génova, Italia, como Cristóbal Colón. ¿Tú qué dices, que Cristóbal Colón era italiano o español? Yo creo que español. Sí, pero tenía nombre italiano. Cristóforo Colombo, que es paloma en italiano. Colomba es paloma. Palomo, mira. Cristóbal Palomo. Bueno, esto es todo por ahora. Nos vamos, ha sido un gusto servirle, como siempre. Nos vamos a Medjugorje. ¿Quiere ir? Véngase conmigo, pero antes lo llevo a Francia. ¿Cómo ve? Y en Francia toda la ruta de Santa María Magdalena. París, por supuesto, con la Catedral de la Virgen María, Notre Dame. Luego la Basílica de la Madeleine, de María Magdalena. Luego a Maximile-la-Sainte-Baume, que es donde está su tumba. Y a Tarascón, donde está la basílica y la tumba de su hermana, Santa Marta. Un y viaje así. mariano. Sí, vamos a Chartres también. Y a varias partes de Francia. Y luego a Medjugorje. Y luego a las cercanías de Medjugorje, que es Dubrovnik, Croacia, República de Montenegro. Y luego, como vamos a tener todavía ganas de seguir peregrinando, pues vámonos a Grecia. Ándale. Sí, a los monasterios de Meteora. No, está muy completo, muchos Y países. espérame, todavía me falta la cereza del pastel. Atenas, con la Acrópolis, el Areópago, el Partenón. Wow. ¿Tienes?
Ándale, vamos. Órale. Del 1 al 18 de septiembre. Llevamos a un sacerdote como capellán del grupo. Hable aquí y reserve cuanto antes porque mucha gente quiere ir. El teléfono es 55 55 59 27 92. Lo digo una vez más. 55 55 59 27 92. Nos despedimos, querido y amable público. Le hemos servido en los controles operativos Miguel Ángel Mejía, en la redacción Ana Guadalupe Silvestre y en las voces informativas Marisa O'Farrill y Roberto Farril. Marisa, feliz Pentecostés. Gracias, igualmente. Y si usted quiere saber de más santos, está mi canal de YouTube, donde están ahí todas las geografías de los santos. Aquí ya estoy presentando unos nuevos. ¿Cuál es tu canal de YouTube? Marisa O'Farrill. Yo no me lo pierdo. Hasta luego, y le dejamos con la bendición del Santo Padre. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Tante grazie. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, Zenith y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer.